quiero dar paso ya mismo. Rapidito queremos ir al encuentro de esta nota que veníamos anunciando desde temprano aquí en el programa y que tiene que ver con la Fundación Jérôme Lejeune. Esta fundación que lleva el nombre justamente de este gran genetista francés que fue quien descubrió el síndrome de Down, ¿no? Realmente, bueno, para nosotros es una alegría poder tratar este tema. Nos quisimos comunicar porque tienen una convocatoria muy interesante, muy linda para compartir y por eso queremos especialmente hoy ponernos en contacto con ellos. Bueno, la Fundación Jérôme Lejeune hace referencia a quien el Papa Francisco, por ejemplo, declaró como venerable, a quien se considera, decíamos, el descubridor del síndrome de Down. Vale también recordar a Jérôme Lejeune como un gran científico que siempre demostró que la ciencia y la fe pueden ir juntas. Su amor incondicional por sus pacientes lo impulsó a entregarse por completo a ellos, primero para comprender las razones científicas de su condición, pero también para intentar curarlos y hasta defenderlos. Cabe mencionar también que recibió numerosos premios en su vida. Quizás el Nobel no llegó por alguna razón que quizás tenga que ver con su defensa de la vida. Colaboró con el Papa Juan Pablo II en los temas de la ciencia y de la vida. Queda mucho por mencionar seguramente, pero ahora damos ya paso a quien preside la Fundación Jérôme Lejeune y es Luis María Caballero, a quien damos ya la bienvenida y saludamos. Hola Luis María, buen día, bienvenido. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esta invitación y por este ratito que vamos a conversar sobre el trabajo de la Fundación y por supuesto sobre la figura de Jérôme Lejeune. Claro, claro, claro. Quería hacer simplemente una pequeña introducción para saber, bueno, mucha gente ya conoce, por supuesto, de la figura de Jérôme Lejeune, pero si te parece, ampliamos un poquito más antes de charlar de la convocatoria. Podemos hablar de la figura de quien el Papa Francisco nombró como venerable y creo, entiendo que también hay iniciada la causa de la beatificación. Exactamente. De hecho, la declaración de venerable, que es considerar que Jérôme Lejeune vivió en grado heroico todas las virtudes, es uno de los pasos previos a su beatificación y posterior canonización. Jérôme Lejeune, tal cual lo explicaste vos, era un médico francés que descubre la causa genética del síndrome de Down y ese descubrimiento y el tratamiento que él dio a lo largo de su vida profesional de más de 5.000 pacientes es el inicio de una revolución que ha permitido un cambio radical, muy profundo, de la mirada que el mundo, la ciencia y cada uno de nosotros tiene sobre la discapacidad. Hay un dato que a mí siempre me ha parecido muy ilustrativo y es que a comienzos del siglo XX, una persona con síndrome de Down tenía al nacer una expectativa de vida de entre 12 y 15 años. Y en la actualidad, esa expectativa de vida al nacer supera los 60 años porque se encuentran mucho más incluidos en la sociedad, pueden desarrollarse más plenamente desde la salud, por supuesto, pero también desde lo social, lo deportivo, lo laboral. Y eso claramente está dado por este protocolo, o en gran medida por este protocolo que desarrolló el profesor Jérôme Lejeune. ¿Qué es lo que lo caracterizaba? Bueno, además de un profundo rigor científico, ¿no?, de investigar con mucha seriedad hasta las causas más profundas de algunas de las patologías que se vinculan al síndrome de Down. Hoy sabemos que, o consideramos que el síndrome de Down no es una enfermedad, pero suele traer aparejadas algunas enfermedades o una mayor predisposición a algunas de ellas. Y él lo que realiza es, además de esa labor científica y médica en torno a estas patologías, una mirada muy integral, muy holística, muy humana sobre sus pacientes. El tratar de tú a tú a los pacientes, el mirarlos como una unidad de cuerpo y de alma, permiten que esas personas, entre las cuales está mi hijita Rochi, por ejemplo, Ah, puedan desarrollarse cada vez con mayor plenitud. Y al mm. desarrollarse con mayor plenitud, la sociedad misma descubre las riquezas que contiene cada persona por el hecho de serlo, sin importar su condición.
Bueno, ese es un poco lo que busca hacer la Fundación Jerome Lejeune, es continuar este legado con un trabajo cotidiano en armonía con equipos médicos, en armonía con otras organizaciones que abordan la discapacidad desde lo deportivo, desde lo laboral, desde lo espiritual, bueno, son muchas cosas. Bueno, que realmente una mirada integral tan necesaria. Y esto que mencionaste en un momento dado, cuando el médico mira a los ojos al paciente y hace esta interpelación que hace sentir al paciente que es mirado, ¿no? Que es tenido en cuenta. Todos los familiares de personas con discapacidad tenemos la experiencia de ir o a un comercio o a cualquier lugar, incluso al médico, y que nos pregunten o me pregunten a mí, Luis María, ¿cómo está Rochi? ¿Le duele algo a Rochi? Eh, ¿Qué cosas le gustan o qué cosas le cuestan? Y Rochi me mira como diciendo, podría contestarles yo, ¿no? Y el protocolo Leyen incluye, como parte de su esencia humana, que el paciente es el sujeto que está como interlocutor del médico. Por supuesto que un papá, que una mamá, podrá a veces tener que explicar alguna cosa más puntual, pero a quien deben ser dirigidas las comunicaciones, las informaciones, es al paciente. Y Mm. eso, aunque parezca un mero detalle de urbanidad o de cortesía, es parte integrante del tratamiento, es parte integrante de la consulta y ayuda al desarrollo mejor y mayor de estas personas. Bueno, entiendo que Jérôme Lejeune, esta persona que realmente ha sido maravillosa su actividad, ha logrado estos avances científicos que han dejado atrás preconceptos o formas de tratar esta condición que ha logrado que hoy en día se llegue a esto que vos mencionás, ¿no? Como por ejemplo, nada más y nada menos que prolongar la vida y con buena calidad de vida a quienes tienen el síndrome, ¿no? Entonces, también por allí destacar un poquito esto de lo que hace la Fundación está bueno para que quien en este momento esté escuchando o siguiendo la señal de Radio María Argentina TV pueda también visualizar cuál es la diferencia o lo que hace a la Fundación que lleva el nombre de este gran médico francés. Bueno, una cosa muy importante a mencionar es que la consulta Legend, que se hace una vez por año, desde que un niño con síndrome de Down nace o con otra discapacidad intelectual de origen genético hasta que son viejitos, como decía hace un rato, antes no era posible encontrar viejitos con síndrome de Mm. Down y hoy sí los encontramos, eh, es que no reemplaza al médico de cabecera Ujú. y no reemplaza a ninguno de los especialistas que puedan atender a estas personas por ninguna patología que presenten. O sea, cuando Claro, mi hija Rochi está resfriada o le duele la panza, vamos al pediatra y si tiene un problema en su riñón iremos a un nefrólogo, etcétera. Es claro. una consulta de seguimiento y de guía que nos ayuda de modo superlativo, y lo digo en primera persona, ahora no como presidente de la fundación, sino como papá de una niña con síndrome de Down, nos orienta de manera maravillosa para saber hacia dónde dirigirnos. Esto nos ayuda a detectar en Rochi algunas cosas que de otro modo quizás pasarían inadvertidos, vinculados a sus inquietudes, sus talentos, sus intereses, sus dificultades, a optimizar el tratamiento que un especialista pueda dictarnos, a articular, pongo un ejemplo siempre que parece también chiquito, pero que es gráfico, que es que si yo voy al pediatra porque a Rochi le duele la panza, a lo mejor me da ibuprofeno. Ujú. Pero si después voy al nefrólogo que la atiende a Rochi, Rochi es Ah, trasplantada renal, ajá. me dice que no use ibuprofeno porque el ibuprofeno no es bueno o está contraindicado para los pacientes nefrológicos. Bueno, ese trabajo de articulación que a veces genera en los papás y en las familias un estrés, una preocupación, espero no olvidarme de nada, espero no haberme confundido con este nombre, bueno, de alguna manera se ve superado gracias a esta consulta de seguimiento que se realiza una vez por año, como te decía, en la Fundación Jerome Lejeune. Bien. Para nosotros ha sido un antes y un después, sin haber cambiado ninguno de nuestros médicos, por supuesto, que la atienden a Roche cuando hace falta. Exacto, exacto. Bueno, para ir comprendiendo un poquito más también, Radio María llega a todas las provincias argentinas y preguntarte también acerca de la sede de la fundación, aquí en Córdoba Bien. y en dónde más.
La Fundación Jérôme Lejeune, como te decía, o creo que mencionamos al comienzo, nace en Francia Sí. como una iniciativa de algunos de los médicos del equipo médico que trabajaban con el profesor Lejeune y con algunos miembros de su familia. Mm. Con posterioridad se abre una delegación en España, pero todavía no tenía consulta médica. Y en la Argentina, que tendremos algunos problemas para construirnos como nación, pero somos audaces y valientes e insistentes también, empezamos a gritar muy fuerte desde el otro lado del océano, queremos que vengan a la Argentina. Claro. Y en el año 2020 los convencimos. Y se abrió en Córdoba el primer centro médico, según el protocolo Leyen, que existía fuera de Francia. Después de nosotros se abrió una consulta también en Madrid, donde ya existía la delegación, y es posible que pronto se abra en los Estados Unidos. Por ahora, en la Argentina, aunque tenemos pacientes de todo el país y de algunos de los países vecinos, estamos físicamente en Córdoba, lo que no obsta a que se puedan contactar con nosotros eventualmente para hacer una consulta virtual o un primer contacto virtual y después concertar el modo en que podremos desarrollar eventualmente un seguimiento o una atención posterior. Mm. Por nuestras redes, por nuestro mail, por nuestro Instagram, también es posible estar en contacto con nosotros y sacarse dudas, inquietudes que muchas veces nos asaltan a las familias, por supuesto, ¿no? Claro, claro. Así que están en las redes, en Instagram, como Fundación Jérôme Lejeune, que Jérôme se escribe con J y Lejeune también Lejeune lleva una J también al medio. Así Así, es. así El se... Instagram es Fundación Lejeune Argentina, Bien, el sitio web es fundacionlejeune.org o pueden comunicarse a nuestro mail que es info@fundacionlejeune.org.ar. bien. Eh, por esa vía podremos seguramente acercarnos o tomar contacto para sacar cualquier duda o inquietud. Bien, ya lo vamos a reiterar en un ratito, antes de finalizar la nota, para quienes no hayan podido anotar, a quienes tengan la inquietud, entonces preparen, en un ratito lo vamos a reiterar, lápiz y papel para poder anotar y seguir en las redes también. Bien, Luis María, Rochi, ¿cuántos años tiene? Rochi tiene 9 años. 9 años. Rochi es un verdadero milagro. Ella nació en España, estábamos trabajando allá junto a mi mujer y habíamos ido junto a nuestros 2 hijos mayores y en una consulta de rutina, porque no había nada que hiciera sospechar alguna complicación en el embarazo, detectan una malformación en su vejiga y que había afectado a sus riñones y nos dan un diagnóstico realmente lapidario, terrible, tenebroso, Mm. que era que nuestro bebé, no hablaban de bebé, hablaban de feto, era un feto inviable y que la única solución razonable era abortar. Lo real es que nuestra familia, con mucho convencimiento, decidió seguir adelante con el embarazo y pedimos con mucha fe un milagro de Dios que pudiera permitir que nuestra hija naciera. Lo real es que Rochi no solamente nació, sino que vive y vive muy bien y hace danza y por supuesto que a veces nos da algún susto y tiene esta patología renal, que es la que le detectaron antes de nacer, por la cual fue necesario un trasplante, pero vive una vida muy plena y muy feliz. Y te aseguro que pese a que por momentos uno sufre inquietudes o también dolores, el saldo es enormemente positivo. Los papás tenemos que saber que cualquiera de nuestros hijos produce preocupación, a veces cansancio, a veces enojo, inclusive alguna vez angustia, pero que cada uno de ellos vale por su valor intrínseco de ser personas. Mm. Rochi, al igual que nuestros otros hijos, tenemos 5 en total, 2 más grandes que ella y 2 más pequeños, Ajá. es una fuente inagotable de felicidad y de alegría. Y por eso hemos lanzado esta convocatoria, ellos, ustedes y nosotros, porque Contanos queremos un invitar. poquito, contanos un poquito. Sí, Eso justamente lo anticipamos al comienzo del programa. Hay una convocatoria, alcanzamos a decir sí. algo, pero no explayamos en nada más para preguntarte justamente. La Fundación Jérôme Lejeune hace una convocatoria que tiene este título: Ellos, ustedes y nosotros 2024. Contanos de qué se trata, por favor. Bueno, esta convocatoria, que es la segunda que realizamos, la primera fue hecha el año pasado, busca un poco transmitir esto que te decía recién. No es raro y ni siquiera es extraño, porque digo, tiene muchas razones, mucha lógica, que los papás que convivimos con una persona con una discapacidad tengamos preocupaciones, incluso en ocasiones no sepamos hacia dónde ir, qué Claro, asesoramiento seguir, a claro. quién consultarle.
El hecho de compartir con otras familias nos ayuda muchísimo porque detectamos que lo que a nosotros nos inquieta en otras familias no causa ni cosquillas, entonces uno dice, capaz que me estoy preocupando de más. En otras familias sí genera cosquillas y preocupación, pero han encontrado un camino a través del cual canalizar esta inquietud, digamos, y eso es algo que vale la pena de ser aprendido. Como te decía al principio, hay organizaciones que trabajan en esto desde el deporte, desde lo laboral, que trabajan desde lo social, desde lo espiritual, desde lo médico también. Y la Fundación Leyen quiere trabajar conjuntamente con estas organizaciones que también lo hacen, articular nuestros esfuerzos y complementar nuestras distintas características. Para ellas, organizaciones privadas o de la sociedad civil de cualquier naturaleza, se ha lanzado esta convocatoria. Hasta el final de esta semana pueden inscribirse también por mail o a través de nuestras redes o en nuestro sitio web para participar de esta campaña que va a otorgar a las 10 ganadoras 5 consultas para las personas que participan de sus trabajos, de sus actividades. Es un modo de que nos conozcan y también es un modo de conocerlas, porque mientras mejor nos conozcamos, cuanto mejor nos conozcamos, es más factible que podamos realizar un trabajo conjunto más rico, más complementario, que articule nuestros esfuerzos, que nos potencie. Bueno, esa es un poco la idea de esta convocatoria que queremos hacer extensiva a todas las organizaciones Bien. privadas o de la sociedad civil que trabajan con personas con discapacidad. Bien, bien. Entonces, la convocatoria está abierta. ¿Hasta cuándo hay tiempo de poder participar, Luis María? Hasta el 30 de julio. Hasta el 30 de julio. Bien, estamos ahí con algunos días todavía, está hecha la invitación. Estas instituciones seleccionadas tienen que reunir algunos requisitos para ser seleccionadas justamente. No, simplemente que se encuentren actualmente trabajando con Ujú. personas con discapacidad, porque es lo que nos mueve, que podamos conocernos cada vez más y cada vez mejor. Claro, claro, claro. Y bueno, esta subvención sería para 5 familias de cada institución, ¿así Así es? es. Así es. Así es. 5 familias de cada una de las 10 instituciones que sean elegidas. 10 instituciones, de cada una de las instituciones, 5 familias para realizar esta consulta. ¿Qué significa una consulta Leyen, Luis María? Consulta Leyen es este protocolo que te comentaba. Es una consulta que tiene algunas características muy propias, entre otras su duración. Cuando vamos al médico, contamos o un síntoma o una inquietud o algún problema, el médico nos da una respuesta, nos indica un medicamento en caso de ser necesario o un tratamiento y nos volvemos, seguramente después de 15 o 20 minutos. La consulta Leyen tiene una duración mucho más extensa, que dura entre 1 hora y media y 3 horas. Y uno dice, ¿para qué tanto? Bueno, lo real es que, por supuesto que en alguna ocasión no hará falta que sea tan extensa, pero la mayoría de las veces sí, porque Mm. aborda no solamente síntomas o la necesidad de un tratamiento, sino es un seguimiento, un acompañamiento, un cómo está el paciente y cómo está su familia, cómo se siente, qué quiere hacer, qué viene haciendo, cuáles han sido los tratamientos que ha recibido desde la consulta anterior. Bueno, un montón de cosas que están contenidas en este protocolo, que es el que desarrollaba el profesor Leyen en su consultorio y que luego ha sido recogido por quienes procuramos continuar con su legado. Ujú, ujú. En estas consultas intervienen profesionales, Así es. claro. Hay un médico clínico, un pediatra o un médico de adultos, según sea la edad del paciente. En ocasiones es necesario que intervenga un especialista de otra naturaleza, un fisiatra, una genetista, un neurólogo. Bueno, depende las necesidades de cada paciente, ¿no? Que no todos tienen ni el mismo desarrollo, ni las mismas características, ni la misma situación médica, por decirlo de alguna Mm, manera. ujú, ujú. Todos los Ustedes, profesionales están en la perdón, ¿cómo? Luis María, no te todos escuché. esos profesionales, perdón, que todos esos profesionales están en la fundación, con lo cual pueden hacerse presentes en la medida que es necesario. Sí, una cosa que no mencioné es, antes de la consulta se concerta con el paciente y su familia para que envíen ciertos antecedentes vinculados a los tratamientos que ha recibido con anterioridad, si recibe o no recibe medicamentos. Entonces, cuando llega, el médico ya tiene un panorama general que ayuda a que la consulta sea
bien asertiva, bien profunda, muy concreta, etcétera. Bien, ¿qué se recomienda a una familia que tiene entre sus integrantes alguna persona con el síndrome de Down? Se recomienda, digo como para hacer algo entre casa, Luis María, ¿no? Hasta poder llegar a una consulta de este tipo que me parece tan abarcativa, tan integrativa, que desde ya es algo altamente recomendable, ¿no? Pero digo, desde casa, ¿cómo hacer, cómo trabajar vos tenés a Rochi, tenés la bendición de Rochi, y por allí hay padres que están también en esta situación? ¿Qué se les dice? ¿Cómo se aborda el tema? ¿Cómo se trabaja en familia? Para hacerlo sentir, digamos, integrado, justamente, ¿no? Mira, por lo pronto creo que un ejercicio muy importante es saber que todos somos distintos. Mm, Uno puede tener un hijo más predispuesto o con más interés en el deporte y otro que sea un poquito más intelectual y quizás le da fiaca salir a jugar afuera. Tenemos hijos que son más tímidos y otros que son más extrovertidos. Y lo mismo ocurre con una persona con discapacidad. mm. Hay un error que es frecuente y es decir, bueno, tengo una persona con discapacidad en mi casa y, lo digo de un modo muy bruto, los niños con síndrome de Down saben hacer tal cosa o no saben hacer tal cosa, pueden hacer tal cosa o no pueden hacer tal cosa, y yo les digo, es un mito que hay que desterrar. Claro. Cada niño con síndrome de Down, cada persona con discapacidad es única, irrepetible, infinitamente valiosa en su esencia y no sabemos qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer. Dependerá de sus inquietudes e intereses, dependerá de talentos naturales. Hay algunos, como te decía, que pueden tener mucha habilidad para jugar al fútbol y su hermanito que tiene la misma carga genética, hijo del mismo papá y la misma mamá, no juega bien al fútbol y a uno que le cuestan las matemáticas y a otro que le cuesta la historia. Entonces, no encasillar a nuestros hijos, no acostumbrarnos ni resignarnos ni pensar hasta aquí puede llegar y no le voy a exigir más. El desafío constante que a veces lo dan los hermanos, a veces los compañeros, a veces los propios papás, es un poderoso generador de desarrollo. Y otra cosa que recomiendo es no sentir que ya hemos hecho todo lo posible. Uno Bien. puede sentir, mi hijo cuando se siente mal va al pediatra que lo atiende muy bien y lo cura, por decirlo de alguna forma. Sepan que es posible, después dirán su experiencia, pero que es posible que al ir a la consulta Leyen se les abra un mundo de posibilidades. No digo que no haya dificultades y no digo que no haya límites. Los límites los tiene nuestro hijo con una discapacidad y nosotros mismos, de distinta manera, a distintos niveles y en distintas cosas. Pero yo los aliento a que se animen y que vayan a una consulta Leyen. Para mi mujer y para mí, y creo que para toda nuestra familia, fue un descubrimiento maravilloso. Nosotros conocíamos la figura del profesor Jérôme Lejeune, pero no fuimos de las familias que la trajeron, nos sumamos muy rápidamente, estuvo formado por otras familias que conocían ya la fundación, entre las cuales está la de grandes amigos que con sus hijitos han hecho la gran patriada, la cruzada de traer a este lado del océano la Fundación Leyen y que nos han hecho descubrir un mundo realmente maravilloso e incluso nos han abierto los ojos para descubrir riquezas donde antes quizás no las veíamos, ni siquiera las vislumbrábamos. Bueno, es que las familias no se resignen, que siempre tengan una mirada luminosa y valiente hacia eso que por momentos es difícil, sería una soncera negarlo, pero que tiene mucha riqueza, mucho valor y una enorme luz si sabemos mirar. Hay ahí también algo que quizás vale aclarar o decir o contarle a la gente que está escuchando, siguiendo esta charla. Em, ¿El paciente llega con su familia a la fundación o solo con sus padres? ¿Se integran también sus hermanos en alguna charla, en algún momento? Pueden hacerlo, ¿Sí? también dependerá, ¿no? Mm. Muchas veces los pacientes adultos prefieren, y está bien que así sea, tener la intimidad de Ah, una sí, sí, consulta y claro, acudir solos. claro. Cuando son más pequeños, a lo mejor van con sus papás. En ocasiones pueden ir sus hermanos, que también serán parte de la charla, ¿no? ¿Y cómo están ustedes? ¿Cómo vienen? ¿A qué les gusta jugar o por qué cosas pelean? La familia
es una parte muy importante en el desarrollo de cualquier persona, pero de un modo particular en una persona con discapacidad. Algunos que nos han preguntado, ¿cómo puede ser que tengan tantos hijos? ¿No les dio miedo después de tener la Rochi? No solo no nos dio miedo, sino que hoy descubrimos que sus hermanos son tremendamente desafiantes para Rochi y Rochi es tremendamente desafiante para sus hermanos. Entonces, nada, la familia tiene un rol muy importante. Entonces, cuando pensamos en el desarrollo de ellos como personas, Mm. sin lugar a dudas que tienen un lugar. Y en la consulta podrán o no estar, en ocasiones estarán y en ocasiones no, pero claramente que pueden ser parte de esa consulta. El seguimiento que se logra a través de la fundación es mientras el paciente quiera asistir. ¿Cómo es el seguimiento que se realiza? Mira, lo que se aconseja es hacerlo por lo menos una vez al año. En Bien. ocasiones puede hacer falta una consulta intermedia, pero en algún caso puntual. Es de seguimiento, por supuesto que es voluntaria. Cuando son adultos, los pacientes también tendrán la capacidad de decidir si van o no van. Los niños en general van porque los llevan sus papás, ¿no? Pero procuramos, y creo que en general es así, es para ellos también un momento valioso e importante. Mm. Eh, Va desde que nacen hasta que son mayores, por supuesto, porque es un acompañamiento, no es un Mm. tratamiento por algo que les está ocurriendo de manera Claro, puntual. es un Bueno, ¿cuánto acompañamiento. puedo decir Sí, Y exactamente. nos quedamos ahí cuando estábamos hablando de la fundación, comenzamos a hablar de la cuestión de la inserción familiar, etcétera. Nos quedamos en esto de la fundación, del equipo de médicos que conforman la fundación. Esta forma de trabajar, esta organización que es tan complementaria, ¿es algo que lo pensó en su momento el doctor Leyen? ¿Es algo que nace a partir de su actividad o que él también ya de alguna manera había pergeñado todo esto? Sin lugar a dudas, en su mirada estaba esto que te digo, de mirar, dice, cuando yo estoy con un paciente no miro su discapacidad, sino que miro la persona. Y ese modo de mirar es sin lugar a dudas, un puntapié inicial para la mirada de inclusión, de diversidad que hoy tenemos más generalizada. Hay un camino que falta recorrer, pero claramente tenemos un trayecto que ya hemos recorrido. Y en gran medida es gracias al profesor Leyen, a su equipo y a otros profesionales que tienen miradas similares, ¿no? Mm. Cuando yo miro a un paciente, no miro un órgano que puede o no estar enfermo, o no miro una función que puede o no estar siendo afectada, sino que miro una persona que tiene sentimientos, que tiene un alma, que tiene un cuerpo en su conjunto, que tiene un entorno. Entonces, sí, la inclusión, quizás en otra época no se llamaba de esa manera, pero el ver que tenemos que descubrir las potencialidades o ayudar al paciente a que sea él quien descubra sus propias potencialidades, está absolutamente presente en la mirada que tenía el profesor Leyen. Y Hoy tenemos la suerte de ver cada vez más personas con discapacidad que trabajan en todos los lugares, personas que estudian, personas que tienen vínculos de amistad, vínculos amorosos. Bueno, hemos ganado mucho en eso, ¿no? qué hermoso esto que vas contando, porque es una luz de esperanza, creo, para tanta gente que a lo mejor conoce algún caso de alguna familia que tiene en sus integrantes alguien con el síndrome de Down. Y esto es también, de alguna manera, una invitación, ¿no? En este caso es una convocatoria, pero más allá de esto de si, bueno, somos favorecidos o no en esta convocatoria, también es una invitación acercarse a la fundación en la medida en que se pueda, a través de las redes, como decíamos. Ya vamos a reiterar nuevamente la forma de contactarse, pero creo que es necesario quizás mencionar quiénes pueden participar o recordar quiénes pueden participar de esta convocatoria. Ellos, ustedes y nosotros, 2024 de la Fundación Leyen Argentina. Luis María Caballero, su presidente, quien está en diálogo con nosotros, está, bueno, anticipando que hay tiempo hasta el 30 de julio. Por eso la insistencia para que puedan participar y sumarse de esta, que es la segunda. Ya hubo una realización el año pasado de esta convocatoria, donde participaron también y también hubo familias favorecidas, Luis María, ¿verdad?
Así es, esta es la segunda convocatoria. Y pueden Recordamos, participar todas las ahí, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones privadas que trabajen desde cualquier punto de vista y en cualquier área de especialidad médica, deportiva, social, laboral, espiritual, que trabaje con personas con discapacidad. Todos ellos están invitados y quienes sean elegidas van a recibir 10 de ellas, 5 consultas gratuitas para cada uno, para 5 familias de personas que trabajen con ellos. bien, ahí está hecha la invitación entonces y nos quedaría recalcar un poquito lo que fue la figura de Leyen antes de concluir la nota, si me ayudas un poquito Luis María, en esto que tuvo que ver en la colaboración que realiza este médico francés genetista, por ejemplo, con Juan Pablo II, ¿no? En su momento. Así es, él es el primer presidente de la Pontificia Academia por la Vida, que tanto bien viene haciendo desde su fundación hasta la actualidad, y de la que participan incluso algunos miembros de la fundación que están en España, entre ellos el profesor Jean-Marie Lemené, que es yerno de Jérôme Lejeune, y que es miembro de la Pontificia Academia por la Vida, junto con la doctora Elena Postigo, que también trabaja en la Fundación Jérôme Lejeune de España. Era un amigo muy cercano de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, y San Juan Pablo II apenas muere, Jérôme Lejeune viaja a Francia para ir a rezar frente a su tumba por el alma de su amigo, a quien quería mucho y a quien en alguna ocasión le pidió, por ejemplo, que lo representara en un congreso en la Unión Soviética, cuando él todavía no podía asistir por ser, bueno, jefe de Estado del Vaticano y Papa de la Iglesia Católica. Jérôme Lejeune fue un personaje enormemente luminoso con una calidad científica que, como decías vos al comienzo de la entrevista, lo hizo permanente candidato al Nobel. Pero él, entre el Nobel e irse al cielo, prefirió irse al cielo, porque en ocasiones su mensaje, siempre en defensa de la vida, sobre todo de las vidas más frágiles, no siempre era bien recibido en algunos círculos científicos. Mm. Jerome Lejeune descubre la causa genética del síndrome de Down en una época en la que los medios humanos, los medios técnicos eran muy básicos, ¿no? Fue realmente una proeza médica. Por eso es considerado el padre de la genética moderna. Claro. Y ese legado que él dejó en una época en la que valores como la inclusión, la diversidad no eran tan difundidos o tan naturales, ni siquiera tan conocidos como lo son hoy, la verdad que lo hace brillar con más fuerza todavía. Mm, mm. Realmente, ¿no? Qué lindo esto. Y lo que sí manifestábamos o hemos tenido conocimiento, él quizás no alcanza el Nobel por esta defensa férrea de la vida, ¿no? De ser pro vida, realmente que ante sus pares quizás no estaba tan bien visto. Bueno, ahí había una imagen recién, ahí junto Sí, sí. a San Juan Pablo II de Jérôme Lejeune, y una figura hoy considerada, nombrada por el Papa Francisco como venerable. Así que, bueno, enormemente agradecidos también de poder conocer un poquito más esta personalidad, este gran médico, que además un ser humano fabuloso, fantástico, donde él tenía esta convicción que la ciencia y la fe podían ir de la mano. Donde muchos científicos no lo ven así justamente. Bueno, Luis María Caballero, presidente de la Fundación Jérôme Lejeune, te pido entonces la forma de contactarse con la Fundación para quienes estén interesados en participar de esta segunda convocatoria. Pero, ¿cómo no? Bueno, pueden escribirnos a nuestra dirección de mail, que es info@fundacionlejeune.org.ar. Pueden contactarse con nosotros a través de nuestro Instagram, que es Fundación Lejeune Argentina. Y por supuesto, para conocernos bien en detalle, pueden entrar a nuestro sitio web, que es fundacionlejeune.org. Bien, así tomamos nota. Entonces, desde ya, bueno, que todas las instituciones puedan aprovechar esta oportunidad para que, a ver, si no hago mal la cuenta, son 50 familias que van a poder Así es. aprovechar esta oportunidad a través de esta convocatoria, eh,
qué tanto bien puede llegar a hacer, ¿no? Personas que, yo recuerdo esto que vos decías antes, que las personas con síndrome de Down llegaban hasta los 16, 17 años de vida, y hoy estás hablando que pueden alcanzar los más 60 Así aproximadamente. es así, ha cambiado todo. Y además, antes las familias recibían la llegada de un hijo con una discapacidad, posiblemente con más dolor, con más preocupación e incluso con una sensación de angustia que los llevaban muchas veces a ocultarlos, ¿no? O no salían, o no iban al cole, o no iban al médico, y eso, sin lugar a dudas, repercutía muy negativamente en sus vidas y en su salud. Hoy los vemos y nos alegra verlos y somos conscientes de su valor y de la riqueza que nos aportan. Entonces siempre solemos decir en la fundación y con mi mujer de que hemos nacido en el mejor momento de la historia de la humanidad para nacer con una discapacidad. Muchas veces en algunos países, incluso en el nuestro, está discutido hasta su mismo derecho a la vida, ¿no? Antes de nacer. Por eso tenemos que concientizarnos mucho y visibilizar la riqueza que estas vidas traen a nuestras familias y a la sociedad. Esa es una de las cuentas pendientes que tenemos como sociedad, pero creo que venimos trabajando muy bien y eso va a repercutir en mucho valor y en mucha luz para todos. Excelente. Gracias, Luis María. Gracias por estas palabras que están llenas de esperanza, para todas aquellas familias que tienen quizás esta sensación, esto que describías, y que esto puede ser un caminar juntos de la mano, y poder ir adelante trayendo mejor calidad de vida a quienes tienen este síndrome. Muchas gracias. Muchísimas Nos gracias a ustedes. estarás contando después seguramente cómo va todo esto. Por supuesto que sí. Muchas gracias por este espacio y por esta charla tan linda. Gracias, Luis María Caballero, presidente de la Fundación Jérôme Lejeune.